Dios ha muerto. Esta es la afirmación más elocuente del Viernes Santo y al mismo tiempo la más tremenda. De nuevo, en los oficios de la Pasión del Señor, volvemos a leer el relato de la Pasión, ahora en la versión que nos presenta el Evangelio según San Juan, en los capítulos 18 y 19. Nosotros, en nuestra reflexión de este Viernes Santo de este año jubilar, nos detendremos en 3 versículos que nos hablan de esta realidad que padeció Jesucristo. Su muerte es fuente también de sentido para todos nosotros los creyentes, pero no es un sentido que percibimos de entrada. Por eso necesitamos reflexionarlo, orarlo y de este modo encontrar luz para nuestras vidas. Comencemos con San Juan en el capítulo 19, versículo 17. Ahí leemos lo siguiente: tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Hasta aquí el versículo 17. La expresión tomaron a Jesús ocupa el verbo en griego paralambano. Paralambano no es un simple tomar, sino un tomar a la fuerza, un tomar violento. Jesús es tomado y es sacado de Jerusalén para ser crucificado en las afueras de Jerusalén. De modo violento, podríamos decir, Jesús fue sacado. Pero también esto de algún modo sigue cumpliéndose a lo largo de la historia y en nuestros días. De modo violento Dios ha sido tomado y sacado de la vida de muchos. Dios en estos últimos tiempos, también como en esta escena que nos narra San Juan 19:17, ha cargado con la cruz. Dios en estos tiempos ha cargado con la cruz de la indiferencia humana, ha cargado con la cruz de la increencia de los seres humanos. Otras veces Jesús ha cargado con la cruz de la negación humana de su existencia. Dios ha sido pues tomado y sacado de muchos ámbitos de la vida de los seres humanos, porque se le considera enemigo, intruso, ser non grato para el verdadero desarrollo de los seres humanos. Dios ha sido tomado y sacado fuera, ahora ya no de Jerusalén, sino de los ambientes humanos, del corazón del ser humano, en donde Él ha querido y sigue queriendo habitar. No son pocos los que hoy piensan que Cristo no tiene ya nada que decirle al hombre y mujer de hoy. Otros, quizá en el mejor de los casos, consideran que Cristo es un gran maestro, pero no más que eso, que no salva a nadie, que no redime a nadie. Por lo mismo, esta situación también lleva de algún modo la muerte de Cristo en su contenido. Quizá no es una muerte que se afirme, pero es una muerte en cuanto que Cristo de algún modo ya no es considerado un redentor más, sino un maestro que puede estar a la altura de Buda, quizás de Marx, de Mahoma, de Kant o de otro gran maestro de los pensadores o de los dirigentes que este mundo ha tenido. Es en resumen el Dios que ha sido pues tomado y rechazado por los hombres y que sigue siendo rechazado por los seres humanos.
En San Juan capítulo 19, versículo 18, también se lee que donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio estaba Jesús. Se nos habla de que Cristo fue crucificado y que fue crucificado en medio de dos malhechores. Se le crucifica a Cristo, podríamos decir también, porque ya no se considera relevante su mensaje. Su mensaje ha sido reducido a un conjunto de ideas, a una especie de filosofía religiosa o espiritual, a una serie de pensamientos y propuestas en donde cada quien elige lo que quiere. Pero ya no es aquel Cristo que se manifiesta a través de su iglesia, sino aquel Cristo que se le elige parte de su mensaje, como una especie de supermercado espiritual o religioso, en donde solamente se toma aquello que gusta, que conviene o que atrae quizás al cliente religioso de turno. El texto también dice que no solamente a Cristo se le crucificó, sino que también a Cristo se le crucificó en medio de dos malhechores. Cristo está en medio, podríamos decir, de la muerte humana. Pero estos malhechores tienen también cada uno una característica. Uno de los malhechores aparece en el Evangelio con una actitud de arrepentimiento, con una actitud de querer ser perdonado por el mismo Cristo. En cambio, el otro, con una actitud de queja, de reproche, de echarle en cara a Cristo que no ha hecho gran cosa por su situación, por su dificultad que atraviesa. Cristo está en medio de la muerte humana, tanto del malhechor llamado bueno, no tanto porque hizo muy bien técnicamente hablando el mal, sino porque es consciente de su mal y se arrepiente. Pues bien, Cristo está en medio de los dos, pero cada uno toma una decisión muy diferente ante Cristo. Uno se arrepiente y le pide estar con Él en el paraíso. En cambio, el otro más bien reniega, se queja y hasta blasfema e insulta a Jesucristo. Ante esta situación, entonces, podríamos decir que a ambos ladrones, a ambos sectores de la humanidad, Cristo se les presenta y está en medio de ellos. Pero los dos tienen una respuesta diferente ante la presencia de Cristo. San Juan apunta que Jesús le dice al buen ladrón o al buen malhechor que en ese mismo instante estará en el paraíso. Sin duda que ante las horas más oscuras que el ser humano puede atravesar, como de hecho lo es la muerte, ante Cristo podemos estar o bien con una actitud de esperanza, como la tiene el buen ladrón, o con una actitud de desesperación, como la tiene el mal ladrón, el cual también se inserta en una queja que le mortifica y que le ahoga todavía más. Hasta aquí hemos reflexionado brevísimamente en dos de los versículos que queríamos acometer. Pero vayamos ahora al último de ellos, y es San Juan capítulo 19, versículo 30. Aquí se nos comienza diciendo: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: todo está cumplido. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. En primer lugar, se nos dice que Jesús, después de haber tomado el vinagre, dijo: todo está cumplido. Las profecías se han cumplido en Él. El plan del Padre se ha cumplido en Él. Cristo no muere solamente
como efecto de una especie de intriga de índole política, militar o sociológica, como a veces se le quiere ver. Cristo cumple más bien el plan del Padre, un plan redentor en donde la muerte adquiere un sentido cargado de significado. Cristo entonces cumple el plan del Padre, no el plan solamente de seres humanos que se oponen a la novedad del mensaje de Cristo, sea este religioso o de índole también social. El plan o las profecías de Dios están cumplidas en Cristo. A esto se refiere San Juan cuando dice que Cristo dijo que todo estaba cumplido. Pero luego se añade inmediatamente, quizá como hemos dicho, la afirmación más elocuente, pero al mismo tiempo tremenda y desconcertante del Viernes Santo. El texto de San Juan 19:30 dice: y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Dios ha muerto en Cristo. El mensaje del Viernes Santo más tremendo es: Dios ha muerto. Es un mensaje que el cristianismo nos lo ha transmitido, pero que también lo encontramos en personajes que no eran cristianos. Ya en la antigüedad, el escritor Plutarco anunció la muerte de Dios y la relacionó con el fin del esplendor del mundo griego, cuando se silencian sus dioses y el esplendor de lo divino es sustituido por el panteón de los dioses antiguos, en torno a los cuales todo se vuelve burla. Otro filósofo, Pascal, recoge esta formulación de Plutarco, del Dios ha muerto, y la revive en su famosa obra Los Pensamientos, con su gran profecía: el gran pan ha muerto. Esta expresión de Pascal, el gran pan ha muerto, conecta casi de inmediato en nuestro pensamiento cristiano con lo que celebrábamos el Jueves Santo por la noche, cuando celebrábamos la misa de la Cena del Señor. Cristo es el gran pan que ahora muere. El gran pan, el pan vivo bajado del cielo, ahora muere. Ese que estaba llamado a ser alimento es asesinado por los seres humanos. El gran pan ha muerto, dice la expresión de Pascal. Mismo concepto de Dios ha muerto reaparece también en la obra de otro gran pensador, Hegel. En la Fenomenología del Espíritu dice que Dios ha muerto porque lo que ha renacido o surgido es la razón. Ya no hay que buscar las razones últimas en Dios, dice Hegel, sino sobre todo en la razón y en la razón absoluta. Como vemos, no es solamente una afirmación cristiana el hecho de decir que Dios en Cristo ha muerto, sino que también desde otra línea se nos ha planteado, y quizá uno de los pensadores más famosos en nuestros tiempos que ha vuelto nuevamente sobre esa afirmación, Dios ha muerto, es Nietzsche, el filósofo alemán ateo. En su obra La Gaia Ciencia y también en Así habló Zaratustra, Nietzsche proclama la muerte de Dios, una muerte que indica sobre todo que hay en Occidente una crisis de los valores cristianos, y el hombre moderno de hoy, según Nietzsche, tiene que inventar nuevos valores. Ya no se trata de seguir valores revelados, sino que hay que seguir nuevos valores morales que son inventados por el mismo hombre y que son erigidos por el mismo hombre para edificarse como superhombre. Pues bien, las palabras textuales de Nietzsche son estas en La Gaia Ciencia, por ejemplo.
Dios ha muerto, dice Nietzsche, y somos nosotros los que le hemos matado. El Papa Benedicto solía decir que estas afirmaciones que hace Nietzsche las repite un cristiano, y las ha repetido sobre todo el Viernes Santo, en los oficios de la Pasión y también en el Santo Vía Crucis. Dios ha muerto, pero no ha muerto como lo proclaman los pensadores ateos o los pensadores que quizá no son tan cristianos y que recientemente hemos recordado en esta reflexión. Dios ha muerto, sí, pero no ha muerto sin sentido. Dios ha muerto más bien con sentido, más bien aún para dar sentido a la muerte del mismo ser humano. La muerte de Cristo se proclama en este Viernes Santo para indicarle al ser humano que solamente aquel que puede o pudo morir por nosotros es el que ha sido capaz también de darle luz a esta situación que para el ser humano es tan trágica de entrada. La muerte de Dios se proclama, pero también se proclama algo que tiene mucho de positivo. Cristo ha muerto, pero con su muerte da una tremenda esperanza al ser humano, porque le rescata de su culpa, porque muere en redención de su culpa. Y desde ese momento el ser humano tiene esperanza, el ser humano tiene vida eterna. Y desde ese momento el ser humano puede advertir el infinito amor de Dios. Como decía el gran teólogo medieval Nicolás Cabasilas, si bien es cierto el amor se manifiesta en el mucho hacer el bien, también una forma elocuente de manifestar el amor es cuando la persona que ama puede ser capaz también de mucho sufrir o padecer por la persona que ama. No solamente se ama cuando se hace el bien, sino también cuando se es capaz de sufrir torturas incluso muy altas por la persona amada. Y eso es lo que contemplamos hoy en el Viernes Santo. Cristo ha sido capaz de padecer tremendamente por nosotros, y padeciendo ha obrado la máxima de las bondades amorosas para la redención del ser humano. De modo que la proclamación que hace el cristiano, Dios ha muerto, no es una profesión desde la razón filosófica, desde quizás una pretensión de negar a Dios, de anular a Dios de la vida, sino que la afirmación que hace el cristiano en el Viernes Santo, al decir que Dios ha muerto en Cristo, es una profesión de fe que le dice al ser humano: tu muerte tiene sentido, tu vida tiene sentido, el mal que sufres y padeces tiene un sentido redentor. Desde aquel momento entonces, el Dios ha muerto para el cristiano ya no tiene el mismo aguijón, sino que guarda ya de entrada la semilla de la esperanza, la semilla de la resurrección.